un mensaje basado en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Un mensaje basado en escúchelo bien, basado ante la pregunta desafiante del apóstol Pablo a la muerte. ¿Le ha hablado usted alguna vez a la muerte? Pregunto yo. ¿Ah? Quiera Dios diga, ay pastor, no me así. Óigame, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vea lo que Pablo le dice a la muerte desafiante. Le pregunta, esta es una pregunta retórica, una pregunta interrogativa que usted la ve allí. Óigame viendo de ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Usted sabe, la muerte tiene un aguijón. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregunto yo, ¿le ha hablado usted a la muerte? ¿Se ha parado cuando la muerte viene? ¿O sale corriendo, o sale huyendo? Hay tantas historias referentes a la muerte. Se dice que un día un hombre estaba decepcionado. Ya no, yo me quiero morir, ya no quiero vivir. Ay, yo voy a dejar que venga a muerte, yo no le tengo miedo. Empezó a gritar, se fue a una montaña, quedó solo y empezó a gritar, y gritaba, dice, muerte, ¿dónde estás? Vení, que yo no te tengo miedo, gritando aquel hombre. ¿Dónde estás? Vení, quiero que me lleve. Y cuando aparece aquella, dice que aquel hombre empezó a temblar, sus rodillas empezaron a tracatear, su quijada empezó a temblar, el pelo se le engrisó, dice, y empezó con un frío, y la muerte con una voz tenebrosa y fuerte le dice: aquí estoy, ¿qué quieres? Dice que aquel hombre se desmayó ante la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oiga, esta es una palabra desafiante del apóstol Pablo ante la muerte. Otro día un hombre dice que le dijeron: hey, la muerte te anda buscando, ¿qué vas a hacer? Aquel hombre empezó a temblar, empezó a sudar. ¿Qué hago? Ya te conoce, ya sabes dónde vive, dicen que viene para acá. ¿Qué hago? Dice este hombre. No, dice, me voy a ir de la casa y me voy a ir a un lugar lleno, dice. Y se fue, dice, a una discoteca, dice, y se metió allí en esa discoteca donde había una multitud. Y antes de irse, se fue a pelonear, se vistió de una forma que jamás se había vestido, dice, diferente a lo que siempre vestía, por si la muerte me quiere reconocer por mi ropa o por mi parecer, dice, se cambió todo el look y la imagen y se metió, dice, en esas discotecas, allí entre esa multitud, y decía: aquí jamás me va a encontrar la muerte, jamás. Y dice que de repente vio que la muerte apareció en la entrada de aquel, y él la vio. Ay, Dios mío, dice, ahí viene esa muerte, pero conmigo se fue chuca, conmigo se fue en baile, porque jamás que me va a reconocer, jamás vas a ver quién soy yo, dice, entre todos. Y aquel hombre riendo, y aquella muerte, dice, viendo, buscando, y él me anda buscando, pero no sabe dónde estoy ni quién soy. Y aquella muerte buscaba, y al final dice la muerte: qué barbaridad, no lo hallo, no sé dónde está.
pero no me voy a ir de aquí sola. Aunque sea este pelón y todo feo, me voy a llevar. Y se lo ha llevado a él. Ante la muerte nadie puede escapar. Es algo que tarde o temprano la vamos a enfrentar. Porque está establecido para los hombres, dice, que mueran, escúchelo. O sea, que venga la muerte. Por cuanto la muerte entró al mundo, pues el pecado de un hombre. Y así traspasó a todos los hombres. La muerte, quizá, si Dios en gracia, algunos la llegáramos a evadir, siempre y cuando Cristo venga. Pero si no, la tenemos que enfrentar. Óigame, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ante la pregunta desafiante del apóstol Pablo, a través de este texto, nos muestra diciendo dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria. Quiero hoy hablarles sobre el aguijón de la muerte. Escúchelo bien. El aguijón de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte, escuche bien esto que le voy a decir. Enemigo para unos, angustia para otros, solución para unos y salida para otros, venerada por algunos y temida por otros. Usted sabe que en México veneran a la muerte. Hay un carnaval y óigame, esos tipos es que no le tienen miedo. Si alguno de ustedes fue mojado o anduvo en México, yo creo que le dijeron, mira, ahí está el carnaval de la muerte. Ni loco se va a meter. Pero mis hijos mexicanos, como que son valientes, veneran a la muerte, andan tatuados y todo un montón. Óigame bien. Por eso vemos esta frase, que la muerte, enemigos para uno, angustia para otros. Hay gente en angustia, máximo cuando se enferma o cae en situaciones de enfermedad que, oiga, no sabe si mañana va y está en enfermedades en estados críticos. Es una angustia para ellos que la muerte llegue. Para otros, la muerte ha sido una solución para sus problemas. Se quitan la vida, terminan con su vida y así la han tomado como una solución. ¿Cuántos no han decidido quitarse la vida? Para otros ha sido una salida también en situaciones que no aguantan y dice, esta es la única salida que tengo, quitarme la vida, terminar con mi vida. Y lo hacen. Y para otros es temida, le temen. Desde mi pequeña infancia, yo venía con mucho superstición, usted sabe, ya uno de los 60, 70 para atrás, había mucha superstición, muchas cosas. Frente a la casa había una señora que ponía todo su equipo de volumen, poniendo las historias aquellas de cuentos y leyendas de Honduras. Y que se oía a mí en la noche aquellas voces allí. Uy, que la sucia, que la llorona, que el cadejo blanco, que el cadejo negro, que el jinete sin cabeza, y que Dios mío, y mire, y desde pequeño yo oía, y eso creó mucho trauma, mucho miedo, temor. Óigame, recuerdo que entre 5 o 6 años, el primero que se murió ahí en el barrio, óigame, un hijo de un señor, mi madre me manda a hacer un mandado
Y yo tenía que pasar por la casa porque antes los cuerpos se velaban en las casas. ¿Y sabe qué tuve que hacer yo para no pasar por esa calle? Tuve que rodear casi una manzana para ir a otra pulpería. Porque tampoco las pulperías no es como hoy, que ustedes las hayan. Óigame, en una cuadra hasta 5 pulperías. Y eran contadas. Y yo recuerdo que con miedo, mira. También recuerdo desde mi infancia que a veces mi madre cuando se iba y a veces me llevaba pequeño, tenía que pasar por el cementerio principal de San Pedro Sula. Y usted no sabe cómo yo pasaba ese cementerio. Cerrado los ojos, con las manos aquí en el corazón, estaba chiquito, pequeño, 5 o 6 años. La inocencia de los niños de aquellos a los de estos bandidos de hoy. Usted déle un celular y uno ni siquiera encender el televisor o un radio, sabía aquellos tiempos. Usted es una inocencia tan linda, ¿verdad? Tan linda. Usted que se identifica con mi edad, usted vaya recordando, vaya viéndose a esos tiempos. Ay, yo sea también inocente, ¿verdad? Algunos que hasta el nombre les pusieron lastimosamente, ¿verdad? A las mujeres inocencia les pusieron, a los hombres inocentes, yo oía nombres así. Entonces, óigame, para mí el trauma de la muerte, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, jamás en mi casa, hasta el día de hoy, tuvimos alguien que se nos hubiese muerto, excepto mis tías que murieron ya ancianas, longevas, de 90, mi abuelita, pero jamás yo pude estar en ninguna de ellas, jamás. Llegué creo que a los 25 años, 26, no recuerdo cuánto, y jamás había ido a un velorio, jamás había estado frente a un muerto. Y recuerdo la primera vez siendo líder, supervisor en el barrio Cabañas de un grupo, que llego a la casa del trabajo y mi esposa me dice: se murió el hermano tal, esposo de la anfitriona, y la anfitriona te está esperando para que vayas a hacerle el culto fúnebre. Y ya cristiano y no crea. Y empecé a sudar. Señor Dios mío, ¿qué voy a hacer, Padre? Me voy a morir allí, Señor. Yo nunca he estado ante un muerto. Yo nunca. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Fui, pero solo Dios sabe cómo estuve allí. No tuve el valor de ver al hermanito. Yo dije, mejor prefiero recordar en vida que verlo jamás. Es que Dios decía, si me acercaba hoy. Yo veo los niños hoy que y se empieza, ay, mi abuelito, y empieza. Dios mío, jamás tuve eso. Nunca hubo alguien cercano de la casa. Entonces, para mí eso era tremendo. Y es todavía tremendo. Entrar a un hospital. He ido a despedir a algunos miembros que se nos han ido, se nos han adelantado nada más. Y créalo, pero ahora ya con una gran fortaleza del Señor, pero no es fácil. No es fácil encontrarse con la muerte y a ver a alguien que la muerte se lo ha llevado. No es fácil. Usted lo sabe o no sé cómo lo ha vivido, pero vea qué interesante. La Biblia nos muestra que la muerte tiene el poder destructivo a través de ese aguijón que Pablo habla y nos muestra. La muerte tiene un aguijón. Un aguijón. Es el último dolor
es el último golpe que se siente en el cuerpo. Tuve con mi esposa la oportunidad, y no oportunidad, pero la situación de ver su último suspiro de una persona dentro de la iglesia recién venidos, de una madre que estaba agonizando, que se rehusaba a morir. La hermana Maribel nunca se me olvida porque, como le digo, para mí ha sido trauma. Y cuando fuimos con mi esposa, aquella mujer estaba postrada, tenía días de que estaba que se moría hoy y nada. Y pude ver su último suspiro, cómo mi esposa la agarró y aquella mujer empezó a temblar, empezó algo que tremendo, y allí solo pegó como un grito, como un dolor. La muerte tiene ese aguijón. Hoy muchos prefieren lo que es la muerte a través de la eutanasia, ¿verdad? Que ya tiempo creo que hablé sobre eso, ¿verdad? Como un decreto de muerte y que no es permitido, que se ponen una inyección dormiditos, pero la muerte trae un dolor, trae un golpe, trae algo que duele en ese momento, porque así Dios la dejó con ese aguijón, con ese poder destructivo que hace herir o que lo hace matar. Porque hay gente que ha sido herida por la muerte, solamente herida. Han sufrido heridas de muerte que la gente, Dios mío, usted era de muerte eso. Lo que pasó, lo que vivió, un accidente, un atentado, lo que sea. Y a veces la muerte viene y solo hiere, otras veces viene y su aguijón es tan destructivo que lo termina y que lo mata. Ese aguijón, la Biblia nos muestra que la palabra aguijón metafóricamente se usa para describir una fuente o un instrumento de dolor o sufrimiento. Y vea que interesante que mientras estudiaba hoy por la tarde este tema, que me llamó mucho la atención, ese aguijón al que Pablo manifiesta, lo encontramos figurado, manifestado hoy en algunos animales e insectos que podemos conocer hoy como eso que es el aguijón. ¿Quién me dice uno de tantos que hay que tiene aguijón? Vaya, levante la mano tranquilo. Vamos, pastora. La avispa tiene un aguijón. La abeja, 2. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos. El escorpión, el alacrán, ¿quién más? Vamos, hagan fila, no se amontonen, despacio. ¿Cuál? La raya. Nosotros estuvimos con mi esposa en Panamá y nos llevaron a una parte del mar donde las rayas andan, y tuvimos, porque tenemos la foto, una raya pero semejante, y ellas tienen su aguijón. Es más, si usted sabe, una raya fue la que mató a aquel conocido el domador de cocodrilos. Oye, ese hombre agarraba a los cocodrilos como nada y una raya lo mató con su aguijón cuando nada. No, se le llama raya también, mantas o raya. Pero no, pero también se le llama raya o mantas. Pero óigame bien, esas tienen en su colita ahí ese aguijón. Y eso es mortal. Es mortal. Un alacrán, por ejemplo, un escorpión,
Hay unos que con ese aguijón son tan mortales que pueden matar a un hombre, a una persona. ¿Qué otro más animal? ¿Qué otro más o insectos usted puede saber que tiene ese aguijón? Y vea qué interesante que mientras estudiaba esto, miraba que en algunos animales o insectos se les ha dado este instrumento como un mecanismo para algunos de defensa y para otros como un mecanismo para matar a sus presas. Oiga, ese aguijón como un mecanismo, como un instrumento, algunos lo tienen como mecanismo de defensa y otros se les ha dado, óigame bien, ese instrumento, ese mecanismo para matar a sus presas. Para matar a sus presas. Una avispa lo puede picar, pero si ya lo pican determinada cantidad, usted se puede morir. A mí un día me picaron yo no sé cuántas avispas. Me dejaron la cara toda, óigame bien. Yo ya solo sentía que ya me iba a morir. Óigame, picado de avispas. No se me olvide eso porque fue para un cumpleaños de una de mis niñas, ¿verdad? Y mi suegro se fue a buscar un palo y detrás de un muro allá había un panal de avispas que, oiga, cuando uno se acercaba se oía que y lo fue, mire, nunca se me olvida esa historia. Yo tenía un perrito que me lo acababan de regalar, tenía como unos 4 meses, lo tenía amarradito para que no anduviera molestando a los niños. Me lo picaron tanto que ahí quedó muerto el perrito. A mí me picaron no sé cuántas, no le puedo decir cuántas, pero porque ir a salvar al perrito, porque empezaba a oír los gritos de aquel animalito, salí corriendo y a mí me cayeron esas avispas, como dicen, como avispas, ¿verdad? Abejas, señor, ¿qué hacían abejas? Pero mi suegra, yo puedo decir, me salvó la vida. Me dije, véngame. Llegó con una gran botella de miel, métase toda esta miel hasta donde ya no me... Porque yo no sabía, pues, este es el antílope para poder evitar. Y empecé a beber y no me pasó. Hasta se me desinflamó rápidamente. Óigame, la misma miel dice que es el remedio para que usted no le pase más. Óigame, pero vea el aguijón, qué tremendo. Y usted se puede imaginar ese aguijón de la muerte. La figurativa, la imagen que representan a la muerte es que siempre anda con una hoja ahí, ¿verdad? Como que cuando llega un solo va. Y una hoz ahí. Puede ser que ese es el aguijón que manifiesta. Escuche, le voy a dar la referencia de cómo viene la palabra manifestada en imagen aguijón. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 21. Ayúdame ahí, por favor, con esta cita bíblica. El aguijón dice, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas, que viene de la palabra aguijón. ¿Qué era el aguijón? En la agricultura lo usaban para aguijar a los bueyes. Cuando los bueyes lo llevaban para hacer surcos, y cuando el buey venía y se quería desviar, el que estaba arando los bueyes tenía en su mano un palo y en la punta tenía lo que era el aguijón, pedazo de hierro afilado de metal, escúchenlo, pulido. Y cuando el buey
empezaba a que él se desviaba o no quería avanzar, el ajador venía y le pegaba con ese palo. Y eso es que provocaba una herida, rasgaba la carne y hacía que el buey brincara. Por eso hay otro versículo que dice en el libro de Hechos, cuando el Señor le dice a Pablo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dice que viene la referencia que cuando al buey le daban con eso, óigame bien, en su antepierna, el buey empezaba a tirar patadas. Y por eso es ese texto de dura cosa te dar coces contra el aguijón, porque empezaba a tirar patadas. Y entonces, entre más patadas tiraba, entonces el ladrador le daba más al buey, le daba con aquel. Y eso le provocaba un dolor, porque, óigame, recibir un aguijón no es fácil, provocaba dolor, sufrimiento. Oiga, entonces, así viene la definición de la que es la palabra aguijón. Era ya sea que lo usaban para herir o ya sea que lo usaban para matar. En el libro de Jueces, capítulo 3, verso 31, la Biblia nos muestra, óigame bien, dice: después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Oiga, con una aguijada de bueyes. Con ese palo que viene siendo como un y que en la punta tiene, y dice que ese tipo empezó, todo el que venía solo le daba y los mataba, porque a veces podía provocar heridas, pero su fin del aguijón era más provocar siempre la muerte. A quien le daban un aguijonazo, difícilmente tenía 100% la muerte. Y este hombre, con una aguijada de bueyes, dice, mató, ¿cuántos? Dice, óigame bien, 600 hombres. Usted puede ver el instrumento mortal, el instrumento destructivo, el poder que había en esa aguijada de bueyes que viene de aguijón. Es tremendo, escúchelo bien, iglesia. El alacrán, el escorpión, por ejemplo, el escorpión o el alacrán usa este instrumento, ese aguijón, para matar a sus presas. Con ellos, cuando los pica, inyecta un veneno y ahí mueren instantáneamente las presas y se convierten en víctimas de estos insectos. Las rayas o las mantas de mar también, como les decía. Escuche, ante el aguijón de la muerte que Pablo manifiesta en 1 Corintios 15, 56, que es el pecado, escúchelo bien, el pecado es el aguijón que la muerte usa, porque dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La muerte usa ese aguijón que es el pecado para que usted peque. Entonces ella tiene el atributo para matarlo y destruirlo, porque la paga del pecado es muerte. Dice, ya que el aguijón de la muerte, dice, ¿qué dice Pablo ahí? Es el pecado y el poder del pecado de la ley. Vea qué interesante, iglesia. Pablo declara que ante el aguijón de la muerte, ante la pregunta desafiante que Pablo hace, diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es porque Pablo tenía una confianza plena de que, como él dijo,
ni la muerte, ni lo presente, ni el futuro, ni la enfermedad, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Ni la muerte. O sea, Pablo enfrentó la muerte. La Biblia manifiesta que él enfrentó 3 veces la muerte. Es más, hubo una en el libro de Hechos donde lo apedraron y dejaron de apedrarlo porque lo dieron por muerto. Y dice que los discípulos lo levantaron, lo llevaron y al siguiente día estaba predicando. En el naufragio fueron 3 veces que él enfrentó a la muerte. La muerte llegó. Usted sabe, en el naufragio el diablo no lo pudo destruir, ni la muerte en el mar. Y cuando llega a tierra y se presenta ante aquellos nativos, y mientras él está recogiendo una rama, una víbora que era la más mortal, óigame bien, con su veneno, lo pica, óigame, se prende en su mano, y todos los nativos esperan que él instantáneamente caiga muerto, y no muere. Y se quedan viendo. ¿Qué pasa? Pablo había enfrentado a la muerte de una y de otra forma. Miedo ya no le tenía. Temor, peor. A Pablo le daba igual si la muerte venía hoy. Él sabía que el día de su muerte no lo determinaba la muerte, sino Cristo Jesús. Escúchelo bien. El día que usted se va a morir no lo va a determinar un examen médico, no lo va a determinar algún criminal, lo va a determinar Cristo Jesús. Escúchelo bien. Él va a decidir el día y la hora de nuestra vida. Así está establecido. Que Él tiene el poder, dice, de la muerte. Y ha prometido que ni las puertas del Hades y del infierno han de prevalecer contra su iglesia. Entonces Pablo no le tenía miedo a la muerte. Y por eso él declara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Pablo sabe, escúchelo bien, que la muerte no lo puede retener, porque es propiedad de Cristo Jesús. Y Pablo declara en el verso 57 del capítulo 15, dice estas palabras: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúchelo bien. Cuando usted ve este texto, vea lo que dice ahí: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve algo interesante en ese texto. Es que está escrito, óigame bien, no en el pasado ni en el futuro, sino que está escrito para el presente. Para el presente. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, oiga bien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está establecido en presente ese texto. Pablo no dijo: mas gracias a Dios que nos dio la victoria. No, no. Que nos da. O que nos va a dar. No. Que nos da la victoria. Está puesto en un tiempo presente. Y reconociendo Pablo que la victoria sobre la muerte y sobre el pecado no es mérito humano, sino que es un regalo divino de Dios para nuestras vidas. Y por eso Pablo comienza este versículo con palabras de gratitud. Más gracias. Si usted está vivo, dele gracias a Dios. Porque no está vivo por la pastilla, no está vivo por la operación, está vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Así. Y qué mejor darle gracias al Señor. Si hay gente que de la nada se muere hoy,
con un pequeñito dolor, de la nada se va. Y hay otros que uno dice, wow, sí. Y Dios los tiene vivito y coleando. Así que, iglesia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Quién puede decir en esta noche? ¿Quién puede decir? O todavía es que decía uno de los predicadores famosos, el doctor Modi, decía: cuando la muerte llegue a tu casa y toque a la puerta, solo ábrele y dale una sonrisita. No le temas. No le temas. Porque Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria. Escuche, nos ha dado la victoria. ¿Lo cree usted? Póngase pie, por favor. No le tenga miedo a la pelona, como dice. No le tiemble. Usted no se va a ir si Dios no le ha dado permiso y autoridad. Quizás solo llegue a asustarlo. Quizás solo llegue a ponerle miedo, a hacerlo temblar. Si usted le ha entregado su vida a Cristo y usted sabe y cree que Él es el que tiene la última palabra en su vida, confíe tranquilamente. No deje que le ponga miedo. No deje que lo haga entrar en angustia, en temor. Tenga paz. Tenga paz. Que Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento.